tenemos el tema sobre la clasificación de las tablas por colores. ¿Por qué es importante clasificar las tablas por colores? Porque justamente vamos a evitar que exista contaminación cruzada cuando utilicemos un producto crudo de uno cocido. Anteriormente se utilizaban tablas de madera, lo que generaba que quedasen residuos de materia orgánica en las tablas, porque la tabla de madera es porosa y por ende va a retener materia orgánica. Y esta materia orgánica permitía la proliferación de microorganismos. Entonces, se diseñaron tablas por colores, en las cuales tenemos tablas de color rojo, azul, blanco, amarillo y verde. Cada uno de esos colores son importantes porque van a corresponder a un tipo de alimento. Por ejemplo, si vamos a utilizar la tabla de color blanco, esta tabla de color blanco es justamente para todos los alimentos que corresponden a pan, quesos o pastas que querramos proceder a cortar. Vamos a utilizar este tipo de tabla. Si no contamos, por ejemplo, con toda esta gama de colores para realizar el proceso de cortado, si tenemos la tabla de color blanco, esta tabla podemos utilizarla para diversos procesos de cortado. ¿Qué tendría que hacer en ese momento? Lo que tendría que hacer es proceder a limpiar y desinfectar la tabla para cambiar de un tipo de alimento a otro. Continuamos con el caso de la tabla de color azul. Esta tabla de color azul permite realizar el corte de todo lo que son pescados y mariscos, la tabla de color rojo para todo lo que son carnes de res y la tabla de color verde para todo lo que son vegetales. Si cuento con productos cocidos como son carnes de res o de pollo que hayan tenido cocción previa, puedo tener una tabla de color marrón, pero obviamente no es un impedimento realizar los procesos de cortado si es que no cuento con esta gama de colores. Como les mencioné hace unos minutos, podemos contar con un solo tipo de color de tabla, pero asegurándome que en cada uno de los cambios de grupo de alimentos realice el proceso de limpieza y desinfección, como en videos anteriores he explicado cómo se debe de realizar dicha operación. Las tablas de color blanco van a ser utilizadas para realizar el proceso de cortado de los alimentos que corresponden a pan, quesos y pastas. El color blanco es justamente porque estos alimentos o grupos de alimentos tienen color claro. Las tablas de color azul son utilizadas para todos los productos del mar, es decir, pescados y mariscos. ¿Por qué es importante identificar una tabla de color para estos productos? Porque justamente los pescados y mariscos son productos que rápidamente tienden a descomponerse. ¿Y qué significa esto? Significa que van a permitir la proliferación de microorganismos. Por lo tanto, tengo que asegurarme que el proceso de cortado en la tabla de color azul, al finalizar ese proceso, sea limpia y desinfectada para eliminar todo resto de microorganismos que pueden proliferar producto de la utilización del proceso de cortado. La tabla de color amarillo va a ser utilizada para todos aquellos productos que corresponden a aves. Es decir, estamos hablando de carne de pollo, carne de gallina, de avestruz, codorniz, pato, ¿cierto? Y que obviamente vamos a identificarlo por el tema de código de colores. Las tablas de color rojo van a ser utilizadas para cortar todo lo que corresponde a carnes de res. Es decir, estamos hablando de carne de vaca, de cerdo, de alpaca, que todas estas carnes, por su característica, requieren el uso de un tipo determinado de tabla. Asimismo, hay que precisar que estas carnes son crudas. Y si voy a tener que cortar carnes cocidas, voy a requerir ya no este tipo de tabla de código de color, sino voy a necesitar una tabla de color marrón que me va a indicar que solo en ese tipo de tabla voy a utilizar para el cortado de carnes cocidas. Las tablas de color verde van a ser utilizadas para realizar el proceso de cortado de todo lo que son legumbres, verduras en general y frutas. De esta manera nos aseguramos completamente de evitar la contaminación cruzada si es que cambiamos de otro tipo de grupo de alimentario. Algunas recomendaciones que tenemos que tener en consideración son las siguientes. Por ejemplo, ¿qué hacemos si no contamos con toda esta gama de colores en el restaurante o en el área de preparación de alimentos? Bueno, muy sencillo. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, es utilizar la tabla de color blanco. Esta tabla de color blanco
para poderla utilizar con los diferentes grupos de alimentos que hemos mencionado hace unos instantes, lo que vamos a hacer es proceder a la limpieza y desinfección de esta tabla de picar cada vez que cambiemos de grupo alimentario. Con eso nos aseguramos de evitar la contaminación cruzada que puede haber entre grupos de alimentos crudos con grupos de alimentos cocidos. Es una recomendación que no debes de olvidar para asegurar la inocuidad en la preparación de alimentos. Otra recomendación que tenemos que tener en cuenta con respecto a las tablas de picar es que estas tienen un tiempo de vida. ¿Cómo me aseguro de que esta tabla de picar no sea un foco de contaminación en el proceso de cortado? Pues sencillamente tengo que verificar las condiciones que tiene la tabla de picar. Para ello, voy a observar el cambio de pigmentación o de coloración que puede sufrir la tabla de picar. El hecho de haber realizado los cortes continuamente en dicha tabla va a generar rayaduras y esas rayaduras van a generar que se queden restos de alimentos. Por ende, las tablas de picar deben ser cambiadas continuamente para evitar contaminación cruzada en el área de preparación de alimentos.